Bueno, chicos y chicas, muy buenas noches. Ya por acá me están escribiendo, ya otras personas que se están conectando, pero igual de todas formas damos inicio. ¿Sí me escuchan bien? Sí, profe, se escucha bien. Vale, muchas gracias. Bueno, voy a compartir pantalla con ustedes. ¿Sí están viendo, porfa, la pantalla? Sí, sí, señor, ahí se ve. Vale, gracias. Bueno, chicos y chicas, eh, ya en nuestra sesión anterior vimos los elementos, uno de los elementos que son importantes en la fotografía, como es la triada, la fotografía, el diafragma, la velocidad de obturación y el ISO, ¿cierto? Yo les decía a ustedes que no solamente esos elementos son importantes, hay otros elementos también que son igual de importantes. Yo considero que dentro de la fotografía todos los elementos tienen el mismo nivel de importancia, ninguno es más que otro. Hay personas que dicen que no, que la triada, que el diafragma, la velocidad y el ISO es lo que van a la parada en la fotografía, y no, porque también hay otros elementos importantes como los que vamos a ver hoy: leyes de composición, planos, ángulos. Son sumamente importantes. Todos hacen parte también de la narrativa de la fotografía. Todo eso ayuda a construir esa historia de esa composición fotográfica, de esos elementos que están inmersos en esa composición fotográfica. ¿Listo? Bueno, vamos a comenzar hoy con los encuadres. También yo les decía a ustedes que también ya debemos apropiarnos de un lenguaje técnico. Es un lenguaje técnico el que vamos a utilizar, que a ustedes les va a servir también cuando comiencen a hablar con personas que también saben de fotografía. Entonces tampoco es no quedarnos callados en una conversación, sino también saber utilizar esos tecnicismos que de todas formas son tecnicismos que son súper sencillos. No se tienen extranjerismos, son palabras técnicas, pero colombiano es en español. Entonces la idea es apropiarnos de eso, por lo menos. Nosotros anteriormente decíamos que tomemos una fotografía, pero que nos quede con el celular parado, y con el celular acostado, una fotografía parada, acostada. ¿Ok? Ya eso en lo que se denominan los encuadres. Los encuadres pueden ser horizontal, pueden ser vertical, o el nuevo que se maneja hoy en día, un encuadre holandés. Holandés, ¿ok? Estos encuadres tienen una razón, un porqué. Nosotros, para tomar una fotografía donde hayan varias personas, encuentren a las personas, varios elementos que nosotros vamos a fotografiar, si lo hacemos en encuadre vertical, nos quedan apretados, ¿cierto? Si lo hacemos en un encuadre horizontal, ya nos queda aire, como en esta fotografía. También conocida como formato de paisaje, la manera más natural de percibir una fotografía. Se suele decir que produce sentimientos de serenidad, tranquilidad, estabilidad, dirección, en fin. El encuadre horizontal nos deja aires, nos deja aires, esa libertad para nosotros poder también, si vamos a diseñar, jugar con elementos dentro de esa composición, ahí dentro de esa fotografía, ¿cierto? Entonces también nos da libertad para eso, que en un encuadre horizontal, y que si está muy apretado el aire es mínimo. Entonces nos queda todo muy recargada la imagen, la fotografía. Entonces tengamos presente eso. La fotografía que vamos a tomar, ¿qué se nos presta mejor? ¿Horizontal, vertical o holandés? Ya vamos a ver el holandés ahora. ¿Ok? Mire, como lo pueden ver ustedes en esta fotografía, aire es lo que tenemos en la parte superior. Aquí podemos colocar el nombre de una empresa, logotipo, logosímbolo, isotipo, bueno, según como sea, el nombre de la empresa, una red social, y listo. Y nos queda una pieza comunicacional. Y todavía nos queda todavía mucho más aire.
Chicos, les recomiendo de pronto si han ingresado otras personas para que le den acceso, para no tener que salir aquí continuamente. Muchas gracias. Entonces, encuadre horizontal. Vamos a mirar el encuadre vertical, también conocido como formato de retrato, dado que resulta más estético para este fin. Este nos produce unos sentimientos de fuerza, enfatiza las líneas, planos verticales, tanto en la arquitectura como en la figura humana. Si a nivel arquitectónico, las líneas que se trazan nos ayudan a caracterizar mejor ese tipo de fotografía. La fotografía arquitectónica se utiliza muchos planos verticales, como ustedes lo pueden ver aquí en este encuadre. La figura humana. Aquí estamos con un solo personaje. Y mire cómo el espacio se reduce, ¿cierto? Los aires son mínimos. Una fotografía bonita. La chica está inclinada, no está de frente totalmente. Ese grado de inclinación de ella ayuda a que la fotografía quede mucho mejor. Si la chica está inclinada, no está totalmente de frente. Y hace que el aire nos quede más a un lado que al otro lado, donde ella estuviese de frente. Y en todo el centro nos queda poquito aire a la izquierda, poquito aire a la derecha, ¿cierto? Pero aquí está más, ella está más justificada a un costado, entonces nos queda un aire suficiente para trabajar también, poder nosotros en la concepción gráfica colocar elementos que hagan parte de esta composición también acá. Igual, si queremos colocar, ojo, si queremos colocar otros elementos, otra persona más, otras dos personas más dentro de este encuadre vertical no nos va a caber, ¿cierto? ¿Qué tendríamos que hacer? Alejar a la persona, que se viera más lejos para ahí, sí, encajar otra persona más, otras dos personas más, pero ya la fotografía cambia, ya cambia su concepto, lo que se pretende. En esta fotografía pretendemos mostrar a nuestra modelo, una joven descomplicada, vestida modernamente. Mire, una fotografía bien bacana, ese trabajo de escala de grises, esas sombras que se manejan, ese contraste, el contraste que manejamos, es interesante esta fotografía. Acordémonos, yo que les dije a ustedes, críticos constructivos de la imagen. Aquí la iluminación en la cara, bacana, bacana, bacana. Y aquí a un lado está oscuro, bonito ese contraste y la ropa también. Entonces, miren qué bacana esta fotografía. El encuadre holandés es el que tiene un ligero ángulo de inclinación entre 25 a 45 grados. Ese encuadre holandés lo manejamos hoy en día cuando nos tomamos las selfies. Las selfies siempre por lo general quedan con un ángulo de inclinación. Siempre nosotros cuadramos el celular y nos queda inclinado, ¿cierto? Entonces, hoy en día vemos mucho ese encuadre, nos da sensación de movimiento. Es un encuadre que es interesante, distinto a los otros dos. Entonces, nos puede servir también, nos puede estar sirviendo. Entonces, miremos, ¿qué nos sirve para la fotografía que vamos a tomar? Encuadre horizontal, encuadre vertical o un encuadre holandés. ¿Cuál es el más pertinente para lo que queremos nosotros con la fotografía, resultado de la fotografía, lo que se pretende con ella? ¿Ok? En esta parte que nos habla de composición, la composición que yo les he nombrado a ustedes, harto es la composición fotográfica. Dentro de ese encuadre, dentro de este encuadre, tenemos elementos ahí distribuidos por todos los lados. Entonces, eso es lo que llamamos nosotros composición, la composición fotográfica. Componer esos elementos, mirar dónde los ubicamos dentro de ese encuadre. Miren que a mí me gusta colocar aquí esta definición para controvertirla un poco. Aquí se coloca: la composición es el uso y disposición de los elementos a fotografiar de una forma estética, creativa, que tenga armonía, simetría, equilibrio, igualdad. Hay muchas personas que el concepto de composición lo trabajan así, lo definen así. ¿Ok? Disposición de todos los elementos en ese encuadre, pero esos elementos deben de formar armonía, simetría,
Pero miren que la fotografía, cuando es armónica, cuando es simétrica, armónica, simétrica, hay igualdad, hay equilibrio, es una fotografía que no rompe, no impacta, no impacta visualmente. Puede ser que sea bonita la fotografía, ¿ok? Pero acordémonos, yo les digo a ustedes, las fotografías que tomemos deben fotografías que impacten. Acordémonos lo que veíamos en la clase cuando vimos varias fotografías, que estuvimos analizando imágenes. Hay elementos que rompen, que impactan dentro de esa imagen. Eso es lo que tenemos que lograr nosotros ahí en la fotografía. Si la dejamos con equilibrio, armonía, simetría, todo bien organizadito dentro de esa composición fotográfica, sí, bonito, pero no rompe, no llama la atención, no queda en la mente del consumidor esa fotografía, que es lo que nosotros debemos lograr. Claro está, si a nosotros nos están pagando para tomar unas fotografías así, de esa forma, pues lo tenemos que hacer, ¿cierto? Lo tenemos que hacer, o si no es lo contrario, pues nosotros proponemos también. Dentro de la composición, yo les digo a ustedes, tenemos los planos, ángulos, leyes de composición. Vámonos con los planos. Aquí vamos a trabajar 9 planos, que son los planos, hablemoslo así, los más comunes, los más comunes. Ya ustedes en muchas ocasiones los han trabajado sin querer, queriendo, los han trabajado. De pronto han escuchado sobre ellos, pero no saben que lo que ustedes en ese momento están haciendo es un plano general, o es un plano entero, o es un plano medio americano. En fin, entonces esa parte sí es necesario que lo sepamos, porfa. Todo eso hace parte de ese vocablo que nosotros debemos ya apropiarnos y apropiarnos de este conocimiento, de estas definiciones. ¿Listo? Bueno, los planos de encuadre son unidades narrativas. Ya, eso lo hemos venido diciendo seguido. Todo son unidades narrativas, narrativas. Todo narra, todo narra. Dependiendo del tamaño que la figura humana tenga dentro del encuadre, este recibe su nombre. Los nombres principales son plano general extremo, plano general, plano entero, plano americano, plano medio corto, primer plano close-up, primerísimo plano extremo close-up o el plano detalle. O el plano detalle. Aquí vamos con estos. El plano general extremo. Mira, aquí su nombre lo indica, es exageradamente general. Ya nos vamos al extremo. Ya nos vamos al extremo, ¿cierto? Aquí nos muestran un escenario en el que los personajes aparecen diluidos, no se ven, ¿cierto? Vemos unos edificios, aquí hay una narrativa, pero muy corta, una narrativa muy resumida. Muy resumida. Aquí podemos decir que que este es una ciudad costera, que en esta parte de la ciudad es un sector empresarial, de noche y toda la gente sigue trabajando, lo vemos por todas las ventanas que tienen la iluminación, bueno, es mínima la narrativa, ¿ok? Pero mire lo que aporta, tiene un significado, aporta un valor que dramático, dramático, sí. Esa fotografía sí aporta drama, lo pone a uno a pensar, ¿cierto? Se destaca la soledad, aquí la pequeñez del hombre, en lo comparación con con todo ese entorno de edificios, ¿cierto? Entonces, mire cómo tiene su significado ese plano general extremo. Hay ocasiones en el cual nos es funcional tomar la fotografía con un plano general extremo, ¿cierto? Queremos mostrar lo inmenso de un territorio, lo inmenso de una zona. Aquí, la zona de hoteles de la bahía de Tampa. Entonces, como referencia, nos sirve, ¿cierto? Vamos a la siguiente, plano generado en shock. Aquí los planos los vamos a ir cerrando, ¿ok? A medida que lo vamos cerrando, ustedes se van a dar cuenta que la fotografía se va a volver más de detalle, más comunicacional,
más publicitaria se va a volver la fotografía. Ese es un plano general, long shot. Acordemos, el otro es plano general extremo, panorámico. Este es long shot. Miren, la figura humana aparece, ya comienza a aparecer la figura humana acá. Sí, ¿cierto? Pero aparece, pero no con todo el significado que debería aparecer el ser humano ahí. Ya la trama narrativa ya se puede ampliar un poco más. Ya aquí podemos decir nosotros el malecón turístico de la ciudad, bueno, de la ciudad ABCD, es un malecón turístico en el cual todavía se está construyendo, se está ampliando mucho más, lo vemos ahí por esos edificaciones que se están construyendo. Es un sitio en el cual la temperatura es fresca, se ve por la vestimenta de las personas, muy bien organizado. Ejemplo, está aquí ese parqueadero. En fin, ya la parte narrativa ya se aumenta un poquitico más. ¿Listo? El plano general 8, la figura humana aparece como un elemento más del decorado, se distingue, pero no tiene la relevancia que debería tener. Su función es descriptiva. ¿Ok? Descriptiva. Es describir ese entorno. Describir el entorno. Ahorita lo vamos a cerrar un poco más. Plano general on shock. Ahorita un plano general. Aquí está. Desde la cabeza hasta los pies, la chica, encuadre vertical, ¿cierto? Vertical. Pero ¿qué pasa con esta fotografía? Acordémonos, tenemos que comenzar a analizar nosotros, a observar imágenes. A medida que nosotros observamos imágenes, vamos a estar en capacidad de tomar fotografías creativas, fotografías en cuestiones de segundos, porque todo eso que está en nuestro repositorio, en nuestro cerebro, todo eso es a la colación ya cuando vayamos a tomar la fotografía. Plano general se usa para visualizar completamente nuestro modelo y abarca todos los elementos de una escena, es decir, que aparece todo el cuerpo de pies a cabeza sin ningún tipo de recorte. Pero ¿qué pasa con esta fotografía? Aquí si queríamos destacar la modelo, si la queríamos destacar a ella, aquí nos faltó la profundidad de campo, que no se viera tanto la profundidad de campo, insinuarla, que se viese un poco más difuminado el fondo, pero que se distinga que es una casa, árboles, porque aquí la chica se confunde con lo que está atrás. La atrás comienza a generar ruido en la fotografía, entonces se hubiese tomado de esa forma, que las chicas salgan más y atrás de esa profundidad de campo, a verla que se vea más difusa el fondo, ¿ok? Que no haya tanta profundidad de campo como se ve acá. Plano general. Esta es igual, plano general, ¿cierto? Ahí vamos a la de igualdad, equilibrio, armonía, simetría. Esta fotografía tiene armonía, equilibrio, simetría. Si lo ven ustedes, los espacios a los lados son iguales. El señor está en todo el centro, mire, y preciso se para encima de la línea, ayuda a darle simetría, igualdad, equilibrio a la fotografía, ¿cierto? Pero, yo les decía a ustedes, debe haber un elemento que rompa, que llame la atención en la fotografía. Y aquí que tenemos que llame la atención en la fotografía, miren, nosotros debemos analizar todo en la fotografía, todo. Si es una persona, sus gestos, cómo tiene las manos, cómo tiene los pies, sus vestidos, todo debemos analizar. Aquí un elemento que rompe es ese pantalón. El pantalón está roto, valga la redundancia, que rompe y el previsto pantalón está roto, ¿cierto? Ese elemento rompe, llama la atención en la fotografía. A pesar de que esté con ese equilibrio, esa armonía, esa simetría, tiene ese diferenciador que queda en la mente de la persona que está consumiendo la fotografía, que la está viendo. Miren, si somos más observadores y yendo más allá, miren acá, lo que está detrás, al costado izquierdo, mano izquierda de él, en la montaña. Si ustedes se dan cuenta, esa vegetación que está ahí
Miren, es como la cabeza de una persona. La frente, aquí la parte de las cejas, la nariz, la boca, la barbilla con una barba. Miren, si ven, nosotros somos capaces de mirar más allá de lo que ven las personas común y corriente, porque nosotros nos encargamos de eso, de analizar, de observar las imágenes. La profundidad de campo en esta fotografía genial. Apenas como está, esa profundidad de campo es la adecuada. Se insinúan las montañas, el chico, sí o sí, el personaje principal de la fotografía. Plano americano. En esta fotografía, encuadre horizontal está, ¿ok? Plano americano, también conocido como plano tres cuartos. Mucha gente, toda una fotograma, toma una fotografía tres cuartos, necesita una fotografía tres cuartos y uno queda, ¿pero qué? ¿Cómo es eso? Tres cuartos. Entonces, ya sabemos, de las rodillas hacia arriba, hacia la cabeza, ¿cierto? Entonces, ese es el plano tres cuartos. También se le llama, hay unos que le dicen plano western, también, porque esas fueron tomadas las películas vaqueras de los Estados Unidos. Es muy útil cuando se quiere resaltar a varias personas, sí, a varias personas, pero si la estamos tomando en el encuadre horizontal, porque nosotros el plano americano lo podemos tomar en un encuadre vertical, igual, nos quedarían por ahí unas dos personas, vertical, ¿cierto? Ya, si hay varias personas, entonces en un encuadre horizontal, tomando esas fotografías de esa forma, nos ayuda para que varias personas estén en esa fotografía. Ahorita analicemos una cosa en esta fotografía. Estamos analizando las fotos, no simplemente estamos mirando el encuadre, estamos yendo más allá. Miren esta fotografía, muy bacana. Aquí vamos a mirar unos elementos que vamos a mirar ahorita, en unos momentos que son las leyes de composición. Hay una ley de composición que es la repetición, elementos repetidos. Anteriormente los fotógrafos le huían a eso. No vamos a tomar fotografías que los mismos elementos ahí, ¿para qué? Más bien saquémoslos acá. Pero resulta que esos elementos que están repetidos, si los sabemos nosotros distribuir, esa fotografía va a quedar muy bacana. Si sabemos qué ángulo vamos a tomar, nos queda una fotografía genial. En esta, elementos repetidos, es en la columna, una, dos, tres, cuatro columnas, están repetidos, ¿cierto? Están repetidos los elementos, pero ¿qué hizo el fotógrafo? Mire, fotógrafo común y corriente que hubiera hecho. La chica viene por todo el pasillo, por todo el centro, captura la imagen, toma la fotografía, ¿cierto? Listo, hasta ahí. Pero miren lo que hizo el fotógrafo. Le quiso darle vida a esta fotografía, una sensación de movimiento también en la fotografía. Vio que había un vidrio, todo un ventanal. ¿Y, ¿y qué? Y la chica se está duplicando ahí, hay duplicidad de la imagen. Entonces el fotógrafo le dijo, acérquese al ventanal y su imagen como se ve duplicada, tóquela para que fuese como si estuviera tocando a una gemela que está ahí, al otro yo, por decir, ¿cierto? Y miren, aquí no hay equilibrio en esta fotografía, equilibrio, armonía, igualdad, no, sí es como está tirada la chica hacia el costado izquierdo de ella, y miren cómo con la profundidad de campo, esos elementos que están repetidos, las columnas, cómo se insinúan, y la chica al colocarla en este costado se ve una profundidad, una perspectiva allá hacia el fondo, ¿cierto? Un punto de fuga allá al fondo. Entonces, también una fotografía muy, muy interesante y esos destellos de luz que se notan en la parte superior también, lo que está iluminando. Bonita esa fotografía, muy bien lograda, bien lograda. Bueno, vamos a la siguiente. Es esta misma, ¿sí? De plano americano, pero ¿qué pasa? Encuadre horizontal, encuadre vertical, el encuadre vertical. Ya es una fotografía que se va volviendo, yo les dejo a ustedes,
más comercial, más publicitaria. Aquí la chica puede estar vendiendo sus shorts, sus medias, sus buzos, en fin, esmaltes para para las uñas, ¿cierto? Ya se vuelve una fotografía comercial, una fotografía publicitaria. Y miren, la profundidad de campo, la profundidad de campo. Igual, yo aquí, esa profundidad de campo la hubiese insinuado un poco más esos elementos allá atrás, que no se vean, que no sea tan la profundidad de campo. Anularía un poquito más esa profundidad de campo, que se vean un poquito más distorsionados los elementos para que la chica todavía salga más. Ahí está bien la fotografía, pero podemos trabajarla mucho mejor para poder destacar a la chica, que sí o sí ella sea el personaje principal y nuestra mirada, listo, que sepamos que los elementos que están allá atrás, la chica está tomando esa fotografía en una zona campestre, hay mucha vegetación, se nota, es especie de una finca, los árboles los rodean, le colocan cercos de guaduas, en fin. Mire, la cerramos más, aquí la cerramos más, plano americano o western, plano medio, plano medio. En este se muestra el modelo de la cabeza hasta la cintura. Un plano, ¿cómo vamos a tomar la fotografía? No, un plano medio. Ah, bueno, ya sabemos que el plano medio es de la cabeza hacia la cintura. Y también se puede emplear para fotografiar a varias personas interactuando. Entonces, tomar la fotografía con varias personas, pero el encuadre cambia, ya no sería vertical. Aquí en este encuadre vertical, ¿cómo hacemos para incluir a otra persona? Que nos queda al mismo nivel esta chica, difícil, ¿cierto? Si lo tenemos horizontal, sí nos cabría varias personas. Se emplea con regularidad en la fotografía de moda, ya que permite destacar la belleza de la persona, claro que sí. Ya aquí vemos características faciales de la cara de la chica. Aquí ya la fotografía mucho más publicitaria. Vamos a estar vendiendo aquí los collares, los buzos, labial, esmaltes, en fin, ya una fotografía más descriptiva, más descriptiva. Y miren, atrás, el fotógrafo en tiempos atrás, de antaño, la chica de frente, la misma pose que está, pero entonces la chica ya pegada contra ese fondo, contra esas barandas que están ahí, ¿cierto? Y la fotografía no se vería bien. Aquí simplemente con un ligero ángulo en el cual el señor se movió un poquito hacia la derecha de la chica para no quedar de frente tomándole a ella en un ángulo normal. No, se tiró a un costado y miren cómo le da esa perspectiva a estas baranditas que están detrás de ella. ¿Sí? Le da una perspectiva, una sensación de movimiento, ya muy distinto donde hubiese sido tomada de frente. Ya las sensaciones cambian cuando yo tomo fotografía con un plano americano, un plano medio, un plano general extremo, son distintas las sensaciones de esas fotografías. Miren, esta misma, plano medio, acá, plano medio. Aquí sí o sí, miren que la profundidad de campo, hay profundidad de campo aquí, se nota atrás una puerta en madera, bacano esa textura que da la propia madera y ese inserto metálico que tiene la madera. Por lo general, estos son de iglesias, de fincas, esos portones que son grandes, inmensos. Pero ¿qué pasa acá? La chica debería ser el personaje principal, y sí, lo es, pero debería tener mayor importancia. Atrás, yo todavía hubiera podido insinuar, que se insinuara, que quitarle esa profundidad de campo un poquito más
y dejarlo un poco más difuso allá atrás, pero que de todas formas se distinga las formas, se distinga la madera, para que la chica cogiera más peso, más importancia. ¿Ok? Plano medio corto. Mire ese plano medio corto. Aquí nos dice, consiste en mostrar a la persona desde la cabeza hasta la mitad del pecho. La idea de este tipo de plano es enfocar la atención exclusivamente en la persona, aislándola de su entorno. Miren que esas fotografías, planos medios, cortos, planos de detalle que vamos a ver, nos ayuda a analizar cuando vamos a tomar fotografías de personas, los gestos, qué cara están haciendo. En este caso, miren, este individuo acá está haciendo unos gestos y ese gesto es el que rompe en la fotografía. Entonces, ¿dónde describimos nosotros ese gesto? ¿Qué significado tiene ese gesto? ¿Cierto? Entonces, miren lo importante que ese plano medio corto enfoca la atención exclusivamente en la persona, aislándola de su entorno. Y miren, aunque el buzo que tiene el chico sea de los mismos colores que están atrás, que tiene el mural, donde el chico no haga ese gesto, miren que el mural, lo que está allá atrás, se comería la fotografía al chico. El chico simplemente con ese gesto está rompiendo en esa fotografía y ya con eso saca al individuo del fondo, que es casi igual a los colores que tiene su camiseta. Primer plano. Mire, primer plano. Eso lo podemos trabajar en el encuadre vertical o encuadre horizontal, ¿cierto? Este primer plano también es llamado close-up. Se emplea generalmente para destacar la mirada o el gesto de una persona y el encuadre va desde la cabeza hasta los hombros, cabeza a hombros. Esta fotografía, este plano, es interesante trabajarlo a nivel testimonial. Cuando trabajamos niños, abuelitos, personas trabajadoras, y nosotros utilizamos ese plano, son fotografías testimoniales muy bacanas de los abuelitos, el cansancio de los años, las arrugas que tienen, que son bonitas, bacanas para este tipo de fotografía, son fotografías geniales y tienen rasgos característicos de regiones, vestimenta de las regiones, su sombrero, que se insinúe la ruana en el hombro, ¿cierto? Si la persona está tocando un instrumento, esa gesticulación que hace al tocar un instrumento que sea de viento, claro, hace un gesto muy especial en la cara. Cuando está una persona viendo algo que lo está asombrando, esa mirada de asombro. Entonces, pero eso lo logramos tomando fotografías en primer plano o close-up, ¿ok? Porque vemos ese detalle. Acá esta fotografía sí o sí, publicitaria 100%. Aquí podemos estar vendiendo estos dulces a chocolatinas, una marca de chocolatinas, de elementos para cuidar el cabello, para la cara, en fin. 100% comunicacional, publicitaria esta fotografía. Es esta misma, primer plano close-up, vertical, horizontal. Horizontal. Miren acá esta fotografía, bonita por el contraste, por el fondo. Miren nomás el fondo. Miren el fondo. Ese fondo es muy distinto donde estuviese en un fondo totalmente liso, ¿cierto? Un fondo estucado, brillante. Sería distinta la fotografía. Miren aquí cómo se ve corrugada la sensación de movimiento de la fotografía. Y fuera de eso, esos contrastes que encontramos ahí, negro con azul, con blanco, el brillo de las gafas, en fin, encontramos muchos contrastes acá. Una fotografía bien, bien bonita, interesante. Primer plano o extremo close-up. ¿Listo? Esta
Clop-Zap, primer plano, Clop-Zap, ¿listo? Aquí ya primerísimo, primer plano o extremo Clop-Zap, o sea, más cerca. Lo cerramos aún mucho más. Ese tipo de plano es mucho más agresivo e íntimo que los anteriores. Se logra encuadrando desde la cabeza hasta la punta del mentón. Hay que cuidar mucho los detalles en este tipo de plano, controlar el enfoque y la profundidad de campo. Bueno, en fin, mire que acá esta fotografía es interesante, es muy interesante, muy interesante. Aquí se está trabajando una de las leyes de composición. Una de las leyes de composición es la ley de la mirada. Comienzan a hacerse preguntas. ¿Qué estará mirando esta chica? ¿Por qué se estará riendo? Ahorita cuando miramos las leyes de composición, está eso, la ley de la mirada. Si es una fotografía publicitaria, gafas, como está publicitando acá, cremas de dientes, un negocio de estética dental, en fin, unas fotografías que sí o sí logran impactar. Es esta misma, mire, primerísimo primer plano extremo close-up es esta misma. Pero ¿qué pasa acá en esta fotografía? La otra forma era encuadre vertical, esta en encuadre horizontal. Y miren, acá nos decían equilibrio, armonía, simetría, que no debería haber en la fotografía. En esta fotografía no hay armonía, equilibrio, simetría, nada de ello. Miren, como lo pueden ver ustedes, cabellos para un lado, para el otro, la chompa que tiene también la capota, igual, ¿listo? Pero mire, es una fotografía muy bonita por la expresión de la chica y ese mismo, el no haber simetría, ese desorden que hay en su cabello, en su chompa, en eso es lo que la hace atractiva. Fuera de los colores de los ojos de la chica, ¿cierto? Y miren, aquí podemos analizar una fotografía que fue tomada con velocidad, ¿qué? Velocidad lenta. Velocidad lenta la podemos saber por qué, por este mechón que está aquí al frente, que quedó con el efecto fantasma o tripidado, ¿cierto? Miren. Entonces, ya estamos analizando, debía ser sido con velocidad rápida, queda bien el mechón nítido. Aquí el viento lo movió, entonces queda lenta, velocidad baja. Plano detalle. El plano detalle, ya es, la palabra lo indica, ir al detalle. Muestra elementos aislados, destacando dramáticamente su composición. Acá podemos ver, aquí se ve la porosidad de la piel, se alcanza a ver acá. Plano detalle, los detalles. Acá también, plano detalle, encuadre vertical. Aquí podemos ver sus labios, ven la textura, los vellitos aquí en su mentón. Son planos detalles, ¿sí ven? Fotografía publicitaria, labiales, esmaltes, en fin. Bueno, esos son los planos, los 9 planos más comunes en los cuales trabajamos las fotografías. Planos que ayudan a esa narrativa de la fotografía, ayudan a contar esa historia. No es simplemente un plano por tomar la fotografía, cualquier plano, plano generado, un plano, primer plano, tomo yo la fotografía y listo. No. ¿Qué es lo que nosotros pretendemos con esa fotografía? ¿Qué es lo que pretende? ¿Cuál es el objetivo de esa fotografía? Y asimismo tenemos que identificar nosotros los planos, los ángulos, las leyes de composición, la cantidad de luz, si voy a hacer un congelado o un barrido. Depende del objetivo de la fotografía. Entonces comenzamos a trabajar en toda esa narrativa. Lo otro que compone esa narrativa son los emplazamientos, que son los mismos ángulos, emplazamientos o ángulos, ¿ok? La forma de cómo va a coger la cámara, el celular, de frente, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, para tomar la fotografía. Emplazamientos o ángulos se refiere a la posición física de la cámara al momento de la toma y son los siguientes: cenital, picado, central, contrapicado, nadir. El central es el mismo normal, ¿ok? Mucha gente confunde entre el picado y el contrapicado.
¿ok? Y ya nos vamos a dar cuenta que es totalmente distinto. Vamos a mirarlos acá. El ángulo neutro o frontal o normal, listo, de frente y ya, para de cortar. Ángulo picado, de arriba hacia abajo, pero con un ligero ángulo de inclinación. Con un ligero ángulo de inclinación. Ángulo picado, ¿ok? Ángulo picado de arriba hacia abajo con un ligero ángulo de inclinación. Y miren, chicos, que acá una fotografía muy bacana, muy bonita. Una fotografía en escala de grises. Miren que nota que está haciendo un sol muy fuerte. La iluminación es dura. Una iluminación dura la genera con esa luz en su mayoría cuando es natural y que está fuerte. En este caso el sol está fuerte, fuerte, y mire cómo la sombra se dibuja. Uno puede dibujar, puede delinear esa sombra con detalles, ¿cierto? No es una sombra que sea difusa, suave. No, esa sombra difusa, suave la produce cuando el día está nublado, no está haciendo un sol, mejor dicho, fuerte. Entonces ahí se ve esa sombra difusa. No, aquí está bien demarcada esa sombra. Una iluminación fuerte acá, la que se está dando. ¿Ok? Bonita esta fotografía. Entonces, en un ángulo picado, de arriba hacia abajo, con un ligero ángulo de inclinación. Vamos ahorita, ángulo contrapicado. La gente confunde a veces esto. Piensa que de arriba hacia abajo es contrapicado. No. Contrapicado. De abajo hacia arriba, con un ligero ángulo de inclinación. Contrapicado de abajo hacia arriba con un ligero ángulo de inclinación. El ángulo que nosotros vayamos a aplicarle, vuelvo y les digo, chicos, no es a capricho de nosotros, lo que nos gusta a nosotros, cómo queremos nosotros tomar esa fotografía, no. Pongamos nosotros también en el pantalón del consumidor, la persona que va a ver esa fotografía, la cual le va a llegar esa fotografía. Entonces, esa persona, ¿cómo le gustaría ver esa fotografía de esa Torre Eiffel? No, de abajo hacia arriba, mire que está muy bacana así como está y le da esa sensación de grandeza con ese ángulo contrapicado. De abajo hacia arriba con un ligero ángulo de inclinación, ¿listo? Ahorita, ángulo nadir, de abajo hacia arriba de forma recta, acordémonos. Ángulo contrapicado de abajo hacia arriba con un ligero ángulo de inclinación. El nadir de abajo hacia arriba, pero de forma recta, ¿ok? Mire, recta, nadir. La Torre Eiffel de abajo hacia arriba, mire. ¿Ok? Ángulo cenital. Es el hermano del ¿qué? Del picado. El picado, acordémonos, de arriba hacia abajo, pero con un ligero ángulo de inclinación. Ese es el ángulo cenital, de arriba hacia abajo, pero de forma recta, de forma recta. Ángulo cenital de arriba hacia abajo, de forma recta. Y esta imagen que está acá explica mucho mejor los ángulos. ¿Sí ven? Bien explicadito para dónde en esta fotografía. Ahora sí, vamos a ver las leyes de composición. Ya hemos estado hablando de esas leyes. Ahorita vamos ya a hablar un poco más. Nosotros ubicamos los elementos dentro de ese encuadre para formar una composición ideal. Yo puedo ubicar los elementos en cualquier lado, pero la idea es ubicarlo en algunos lados específicos de ese encuadre. Que nuestra mirada va directamente a esos puntos estratégicos que están dentro de ese encuadre. Una de las leyes de las miradas, la ley de tercios, de la ley de composición, es la ley de tercios. La ley de tercios. Divido ese encuadre en dos líneas verticales, dos líneas horizontales. Y las intersecciones son lo que llamamos las zonas áureas. En las intersecciones es donde colocamos el elemento que queremos que se destaque. La marca, algún elemento en especial en esas intersecciones, las zonas áureas. ¿Ok? Esa es la ley de tercios. Hay unos celulares
que ya tiene esa grilla para uno marcársela. La configuración la coloca uno y nos queda. Entonces, pero en la mayoría de los casos nosotros trazamos esa línea, las dos horizontales, las dos verticales son a la misma distancia y nosotros entonces ya en nuestra imaginación sabemos cuáles son las intersecciones donde se dan las zonas áureas. La ley de horizonte. La ley de horizonte. Recuerdan las fotografías que vimos que se traza una línea hacia el fondo. Entonces ya uno asume que es la línea de horizonte, los elementos que estén por encima o por debajo de esa línea horizonte son los elementos que van a llamar la atención en la fotografía, sí o sí, pegados a la línea horizonte, ya por arriba o sea por abajo. En este caso, acá, miren, la línea horizonte, por debajo tenemos el botecito. Sí o sí llama la atención. Por debajo tenemos también el reflejo del sol. Mire, está pegado a la línea horizonte. Sí o sí va a llamar la atención. Y por encima tenemos el sol. Mire, pegado a la línea horizonte. Estos elementos son los que llaman la atención en la fotografía. Entonces, ley de horizonte. Colocar elementos que estén por encima o por debajo a esa línea de horizonte. Ley de elementos repetidos, ya lo que veníamos diciendo. Y esta fotografía la pueden tomar ustedes. Cogemos todos los elementos, enfocamos solamente ese color moradito acá, profundidad de campo, entonces vamos a insinuar, no le vamos a dar de profundidad de campo, o si no, no se distinguiría ese color moradito, ¿cierto? Entonces que se insinúe lo que está en el primer plano y en el tercer plano, se insinúan los colores aquí amarillos, cafés, allá en el tercer plano verde, porque el segundo plano es lo que nos está dando el punto de enfoque, el color que estamos enfocando nosotros. Entonces, esa es la ley de repetición. Esos elementos que estén repetidos es saberlos trabajar. Nosotros también cómo nos vamos a ubicar para un buen ángulo, para poder potencializar, realzar esos elementos que están repetidos. ¿Sí ve? Todo eso va unido, va hilado. Todo va hilado acá. Nada va suelto. Ley de curvas o en ese. Las curvas son elementos muy comunes en la fotografía, ya que se relacionan con el movimiento y atraen la mirada de la persona que observa la imagen. Acá, ley de curvas o en ese, mire, lo que está en la curva, este árbol sí o sí llama la atención. En esta otra curva acá, el árbol. ¿Sí ven? Esos elementos, como esa ley de curva, nos ayuda a realzar algunos elementos dándole importancia. Ley de la mirada. Esa es la chica que estaba mirando hace ratico. Esa es otra ley, la ley de la mirada. ¿Listo? Miren. Esta es una fotografía, pero aquí fue recortada. Es una fotografía entera en la cual la chica está mirando lo que le produce esa sensación de risa. Aquí nosotros no sabemos porque fue recortada. Esa ley de la mirada se trabaja en campañas de expectativa para esa ley de la mirada. Es decir, vamos a lanzar una marca de tenis para niños, tenis muy deportivos, especiales para niños, ¿ok? Entonces, esa fotografía que nosotros veamos en plano general, donde se vean niños jugando en un sitio determinado, la chica está mirándolo, riéndose, en fin. Entonces, una campaña de expectativa de 3 semanas. Primera semana vamos a sacar un afiche, el primero que nosotros recortamos, ¿ok? Que fue este. Entonces, con un texto, con una narrativa, Ana María está muy feliz. ¿Qué estará mirando Ana María? Esperémoslo en 15 días. ¿Sí? Una campaña expectativa. Estará mirando Ana María y mire la mirada que tiene. En fin, ¿ok? Segunda semana, sacamos la pista comunicacional. Ya la fotografía, ya como sabemos que la fotografía ya es una fotografía que tiene ya todos los elementos alrededor, entonces vamos a ampliarla un poco más, el espacio.
Entonces ya la chica sigue mirando, pero ya se insinúan unos niños jugando, ¿ok? Se insinúan los niños jugando. Bueno, segunda semana. Ana María sigue contenta, sigue feliz. ¿Qué estará mirando Ana María? Espéralo, gran lanzamiento, próxima semana. Entonces, ya, esa semana que es el lanzamiento, ya sale la fotografía full, ya no sale recortada, ya es la fotografía full. Ana María está mirando a unos niños que están jugando en un parque. Ana María está sentada en una butaca del parque y mira a los otros niños que están jugando y mostrando sus bellos zapatos, sus tenis. Los niños corren felices mostrando sus tenis, la comodidad, la suavidad, todo eso. Entonces, ya quedó la campaña de expectativa, ya sabemos, gran presentación de nuestros tenis ABCC, solo para niños deportistas, por decir. Listo, ya quedó la campaña de expectativa y la creamos con qué? Con esa ley de la mirada. Ley de líneas. Mire, acá, el señor en ese bote, de horizonte, acá está la de horizonte. Elemento por arriba, la cabecita, por debajo, la cara. ¿Sí ve? Sí o sí llama la atención aquí el individuo, centro de atracción acá. Ley de líneas, seguimos con la ley de líneas. Miren acá, esta diagonal que genera aquí el remo, lo está encerrando a él. Curvas, el bote, tiene una curva a la izquierda, curva a la derecha y lo encierran a él, lo encierran. Las curvas que están, las olas que genera el agua son curvas. Igual, también lo están encerrando a él. ¿Sí ve? Todo lo encierra a él, al pesquero. Listo, chicos. Vamos un momento a la plataforma. Vamos a la plataforma. Vamos a... bueno, aquí la contraseña. Aquí tenemos el número del curso. El número de nuestro curso es el 33 63 375. Listo, ahí entramos a nuestro curso. Yo les decía a ustedes, ya sabemos en qué pestaña navegar, unas pestañas mínimas, las que vamos a navegar, que son las que vamos a utilizar. Hay algo que llama actividades iniciales, de pronto para los que no estuvieron en la sesión anterior, actividades iniciales, sí o sí, debemos agregar, por favor, lo que es el documento de identidad. Actividades iniciales, envío documento de identidad por lado y lado, por favor, chicos, me envían la fotografía. Eso ya vale como una primera nota. Eso para el asunto de las certificaciones. Cuando se saquen certificaciones, se corroboran los datos de ustedes en esta copia del documento de identidad. Y por favor, en el foro social me dejan su nombre y un número telefónico, por favor, sí o sí. Su nombre, apellido y número telefónico. Listo, ya hicimos esto. Entonces, ahorita sí, vámonos para la actividad de aprendizaje número 2. 222. ¿Qué se me hizo? Acá. Actividad de aprendizaje número 2. Acordémonos, cada actividad de aprendizaje tiene una guía. La guía es la que nos dice qué es lo que tenemos que hacer, cómo lo vamos a hacer. Entonces, y es un PDF. Vamos a la guía, actividad de aprendizaje número 2, guía. Aquí descargamos el PDF, el documento de la guía. Un documento de índole académico. ¿Listo?
Aquí es importante que lo leamos, pero de pronto vamos, es que no nos queda tiempo aún, si lo va a leer ahorita más adelante, pero quiero ir directamente a la actividad. Listo, acordémonos, esa es la actividad aprendizaje número 2, evidencia 1. Acordémonos que ya esta actividad de aprendizaje tiene evidencia 1 y evidencia 2. ¿Listo? Entonces vamos a mirar acá. Evidencia, evaluación, donde diga evaluación, es una prueba que es interactiva, una prueba interactiva, ¿ok? Ya usted la presentan. Si se sacan el A de aprobado, el D no la aprobaron, pero ustedes pueden volver a presentar la evaluación, no hay ningún problema por ello. Si de pronto les llega a fallar o no se las deja presentar nuevamente, me escriben por el interno y miro a ver qué se hace al respecto. Evaluación, evidencia, evaluación, prueba interactiva. Ahorita sí vámonos allá al trabajo ya que tenemos que hacer el trabajo práctico. ¿Listo? Vamos ya al trabajo práctico. Evidencia, capturas fotográficas. Evidencia, capturas fotográficas. Miren esto acá, capturas fotográficas. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer acá? Aquí nos dice que tomemos una fotografía. Una fotografía puede ser urbana, una fotografía de insectos. Aquí, ¿cuál es el detalle acá? Que la urbana, un plano general, ¿cierto? Una de insectos es plano ¿qué? Detalle. Entonces, tengo una fotografía, plano general y otra fotografía de detalle, algo pequeño. ¿Listo? Entonces, tomamos esas dos fotografías. ¿Qué hacemos con esas dos fotografías? Entonces, ahí vamos a determinar el lente que nosotros utilizamos para tomar la fotografía. Acordémonos, chicos y chicas, yo les di a ustedes se les suministró las ¿qué? Las diapositivas. Espera un momento, voy a confirmar aquí que sí las hayan recibido. 75. Chicos, ¿ustedes recibieron las diapositivas o no? ¿Me confirman, porfa? Sí, señor, hasta la sesión 4, creo que es la de hoy. Entonces, hasta ahí están ahí en el WhatsApp. No, las diapositivas que yo les presenté a ustedes, no es un PowerPoint, Sí, el PowerPoint. ¿No? ¿sí? Sí, hasta la sesión 4, sí, señor. Listo, vale. Vale. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Vamos a determinar el lente a utilizar. Acordémonos, yo les dije a ustedes que la próxima clase la tengo para hablar de ya específicamente los lentes, distancia focal también, pero igual ahí el material está, entonces lo podemos hacer, ¿listo? La fotografía, lo que hablamos la vez anterior, la fotografía, esa que está en el plano de detalle, ¿con qué lente la tomamos? La del insecto. Puede ser un insecto, una moneda, una semilla, algo pequeñito, una hormiguita. Entonces, ¿con qué la tomamos eso? Con el lente macro. Que el lente macro no lo tenemos. Listo. Entonces, con el celular es nuestro lente macro. Con el celular nosotros tomamos fotografías a algo pequeñito, lo que no podemos hacer con el lente normal de una cámara fotográfica, pero sí lo podemos hacer con nuestro celular, ¿cierto? Igual, no importa que ustedes no tienen celular, no tienen cámara fotográfica, no, entonces bajemos la internet y la asumimos como si nosotros lo hubiéramos tomado, pero eso sí, identificando, dando los diferentes derechos de autor de la fotografía. Ok, otra forma también de uno aprender. Indique la ley de composición, ya vimos la ley de composición. Entonces, miremosla a ver, analicémosla. ¿Qué ley de composición está? No, mire que esa ley de composición que está ahí, la de curvas, la de composición de repetición. Miremos a ver si tiene alguna ley de composición. ¿Listo? Indique la ley de composición. Defina el ISO. Ya habíamos hablado del ISO. La cantidad de luz digital que entra a la cámara. Es una ganancia de luz digital, una ganancia de luz digital que nos da la cámara. Que si nosotros
nos excedemos en esa ganancia de luz digital, nos queda con puntos la fotografía, con granos nos va a quedar. Entonces, la idea no es abusar de ese ISO. Y si queremos que quede con puntos, ya es para algo específico, como yo les decía a ustedes, ya para resaltar algo pequeñito, algo que entonces el ISO ahí nos va a ayudar a eso. ¿Listo? Identifique la profundidad de campo. Ya, la profundidad de campo ya lo habíamos visto. Sí, hay profundidad de campo. No, la profundidad de campo se está insinuando acá. Es importante para esa fotografía por esto, esto y esto. Eso no se les va a ustedes media hojita haciendo eso, fotografía, y describir esos 3, 4 puntos ahí en la fotografía. Eso es lo que tienen que hacer. ¿Que dónde lo envían? Lo envían aquí, donde dice actividad de aprendizaje 2. Mire, actividad de aprendizaje 2. Aquí en evaluación, ustedes aquí presentan la evaluación, dan clic acá y presentan la evaluación. Y donde dice evidencia, captura fotográficas, ahí suben la fotografía y la sustentación de las fotografías con eso que está pidiendo. Listo, ya sea en Word, PowerPoint, Excel, como lo quieran ustedes, Canva, o si, como lo quieran ustedes trabajar. Y no hay ningún problema ahí. ¿Listo? Espera un momento, quiero ir un momento aquí al cronograma. Quiero mirar algo. Cronograma. Bueno, aquí vamos nosotros. Indica planos, ángulos, leyes de composición acá, en esta partecita. ¿Ok? Ya les digo cuando la próxima sesión, la que está programada, la tenemos para el 6 de noviembre, ¿ok? La que está programada, pero yo hago otra sesión, como les dije, adicional. Entonces vamos a ver si hago una intermedia entre el 31 y el 06. Puede ser el 4 de noviembre. El 4 de noviembre. Voy a dejarla por acá. Programada, pero voy a dejarla programada por acá, ¿ok? Si Dios quiere no pasa nada, entonces para el 4 de noviembre, entonces dejo una sesión intermedia acá para ya seguir trabajando, chicos. ¿Listo? Entonces, en términos generales, eso es lo que les tenía para el día de hoy. ¿Listo, chicos? Pues cualquier cosa por el interno, porfa, me escriben y vamos mirando. ¿Listo? Bueno, chicos, no siendo más, muchísimas gracias. Dios los bendiga. Porfa, se cuidan mucho, mucho. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Feliz noche a todos. En lo que estén bien.